Escuela Académico Profesional de Psicología de la Universidad Peruana Los Andes forma profesionales con competencias que le permiten intervenir y comprender al ser humano en los diferentes ámbitos de su vida mediante una adecuada interpretación de los fenómenos psicológicos con la finalidad de lograr su bienestar y equilibrio emocional. Nuestros estudiantes reciben una sólida formación científica, integral y competente, orientada a mejorar la calidad de vida de las personas y la sociedad, desempeñándose eficazmente en los campos clínico, educativo, organizacional y social comunitario. Nuestros futuros profesionales desarrollan sus aptitudes académicas en amplias instalaciones, bibliotecas físicas y virtuales, modernos laboratorios, talleres y la potente plataforma virtual Blackboard. Aquí se forman profesionales capaces de comprender, estudiar y analizar el comportamiento humano en el ámbito individual y social. Aplicamos nuestros conocimientos y habilidades en garantizar el desarrollo y bienestar mental e integral de las personas. Nuestro modelo curricular tiene un enfoque integral en la formación profesional de nuestros estudiantes y está orientado al mejor desarrollo de su aprendizaje, considerando su perfil y los estándares de calidad necesarios para tener mayor competitividad. Nuevos tiempos, nuevos desafíos, nuevos compromisos. Crea tu futuro en la UPLA. Saludos a nuestra comunidad universitaria y público en general que se está conectando a esta transmisión. La Universidad Peruana Los Andes les da la bienvenida a la conferencia que tiene por título Investigación y Problemas Psicosociales. Este evento académico está organizado por la Escuela Profesional de Psicología y estará a cargo del doctor Víctor Montero López, quien es docente principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él ya se encuentra conectado con nosotros, en breve lo estaremos presentando. Antes de iniciar con este evento académico, le voy a ceder el pase a la magíster Lilian Baños Medina, quien es responsable del eje académico de la Escuela Profesional de Psicología, y ella, en representación de la doctora Maribel Ruiz Balbín, quien es directora de esta escuela profesional, nos brindará unas palabras de bienvenida. Adelante, magíster. Sí, buenas tardes con todos. Estimados estudiantes, estimados psicólogos, estimado doctor Víctor, agradecerle por anticipado el tiempo que nos está dedicando a nuestra escuela para que nos pueda brindar sus conocimientos, ¿no? Soy la ingeniera Lilian Baños, a nombre de la Escuela Profesional de Psicología y además de nuestra directora, la doctora Maribel Ruiz, recibo un cordial saludo. Y pues le doy la cálida bienvenida, agradeciendo su presencia. Nos sentimos de verdad muy afortunados y honrados por su presencia. Conocemos toda su trayectoria profesional y su calidad de persona. Estamos seguros de que esta tarde aprenderemos de sus conocimientos, que son vastos. Y pues, además, recibo un saludo muy especial de sus estudiantes, ¿no? Ahora que son docentes, he visto muchos comentarios muy buenos acerca de usted, le mandan grandes saludos y pues lo dejo para que usted pueda continuar. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, magíster Lilian. Y bien, este evento académico que tiene por título Investigación y Problemas Psicosociales va a estar a cargo del doctor Víctor Montero López, quien va a poder compartir sus conocimientos en este tema tan importante que no solo está dirigido para los estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología, no solo a sus egresados, sino a nuestra comunidad universitaria y público en general que nos sigue a través de las redes sociales. Vamos a mencionar un poco acerca de la trayectoria profesional del ponente que nos acompaña el día de hoy. Él es doctor en psicología, asimismo magíster en psicología clínica. También ha sido distinguido como psicólogo del Bicentenario. También ha obtenido un premio nacional de psicología social y comunitaria. Tiene estudios
en la Universidad de Johns Hopkins y otras. También ha sido director y asesor de las ONGs como CUNAC, Mujer y Sociedad, también Prodemocracia y Psicoterapeutas Sin Fronteras. Esto solo un poco de su trayectoria profesional, y él nos acompaña hoy, se ha conectado para poder compartir sus conocimientos respecto a este tema. Doctor Víctor, bienvenido. Yo le cedo la palabra para que pueda desarrollar su tema. Adelante. Muchas gracias por esta invitación a la UPLA. Muchas gracias también por la asistencia a todos los presentes. Un saludo también a mis exalumnos. Un abrazo para todos. Bueno, vamos a iniciar, por favor, si me ayudan con la diapositiva para presentarlo y a ir pasando. Bien, entonces tenemos el tema de hoy sobre la investigación y problemáticas psicosociales en el Perú. Bueno, dicen que no ha investigado, no tiene derecho a hablar, ¿no? Y hay aquí en la carátula hay pues una serie de publicaciones que son producto de diferentes investigaciones en diferentes momentos. Entonces, vamos a iniciar, y lo primero que les vamos a señalar es de que tenemos que partir de la situación en que estamos, ¿no? Y para esto, siendo fiel a la investigación, tenemos que decir la verdad, ¿no? Le guste a una persona o no le guste. Entonces, igualmente, si me gustara a mí o no me gustara, tengo que decir las cosas como son. Entonces, quiero mostrarles en lo que estoy, cómo lo abordo, y para que luego presentarles por qué sustento de que debería de investigarse diversos temas, ¿no? Entonces, tenemos que vivimos una crisis en el Perú desde el año 80, más o menos tenemos una crisis política que se ha ido agudizando poco a poco, y luego se dio una crisis económica que finalmente pudo irse superando poco a poco, pero hasta el año 2020, en que aparece la pandemia y a la vez también la cuarentena, ¿no? En donde a estas crisis que se habían dando aparece una crisis pues educativa, sanitaria, ¿no? Igualmente se agudiza la crisis moral y ahora tenemos una crisis también económica, ¿no? Social ya agudizadas. Incluso tenemos la posibilidad de tener una crisis alimentaria producto de la guerra en que está Rusia y Ucrania, ¿no? Pero todo esto ha permitido visualizar que evidentemente lo que tenemos que trabajar es en el desarrollo humano, que está asociado a pues el bienestar, la calidad de vida. Y para esto, entonces, a través de una ONG en que estoy, ¿no? Que es la ONG el Centro CUNAC, hemos organizado un congreso global en donde vamos a presentar a un conjunto de investigadores de diferentes países, de los diferentes continentes, para compartir todas estas investigaciones que se hacen en el mundo. Igualmente, señalarles de que el desarrollo humano pues está ligado a la salud mental, y que hemos ido avanzando poco a poco en eventos pre-congreso, componentes tratando diferentes temas, también en convenio con diversas universidades para ir trabajando esta propuesta con la búsqueda de una nueva normalidad. También con el grupo de investigación de mi universidad, donde hemos trabajado diferentes temas, ¿no? Investigaciones sobre suicidio, sobre la triada oscura de la personalidad, estrés postraumático, violencia, etc., ¿no? Una serie de temas. Bien, seguimos. Entonces creo que es muy amplia la diapositiva y ahí tenemos un poco de
problemas, pero bueno, ya se ha superado, ¿no? Igualmente, frente a todo el panorama que hemos señalado, hay necesidad de reformas, ¿no? De reformas en el país que se hacen urgentes, ¿no? Y que ha habido un reclamo en las últimas elecciones, más que elegir a una u otra persona, era desde ese entonces, como ya de años atrás, la necesidad de reformas. Pero en vez de hacer reformas, esto más bien creo que lo que se ha hecho es contrarreformas, ¿no? Porque esta necesidad de reformas se podía canalizar por dos vías. La vía constituyente, que hemos visto que es no viable porque no se le da pase, ¿no? A una posibilidad ni siquiera de discutir sobre la posibilidad de una constituyente, lo cual no implica, ¿no? Necesariamente que una constituyente va a salir a favor de uno o de otro, depende cómo se haga la constituyente, ¿no? Y lo otro es vía Congreso de la República, que más bien se ha mostrado un Congreso inservible para hacer estas reformas, porque no las ha hecho y más bien ha habido una serie de retrocesos en una serie de temas, como por ejemplo sobre el tema mujer, el tema democracia, el tema de educación sexual, etcétera, e incluso el tema de salud mental también, ¿no? Aunque se ha logrado corregir algo de la anterior ley de salud mental, ¿no? Por la presión misma de los psicólogos. Entonces, ¿qué hacer frente a este panorama? Bueno, aparte de los centros y de los grupos en que les he mencionado que trabajo y se hace investigaciones, también asesoro ad honorem a una serie de instituciones, como por ejemplo Prodemocracia, ¿no? Y tratamos de salvar esta necesidad de reformas haciendo una serie de propuestas, una serie de pronunciamientos y también movilizando muchos temas, ¿no? El advocacy, el lobby, el cabildeo, etcétera. Y también participando en diferentes comisiones del Congreso, como participamos en estos temas que he señalado, y lo último fue la salud mental, hemos estado trabajando, por ejemplo, el tema mujer también con otra institución, con Mujer y Sociedad, el tema de salud mental con otra institución también que asesoro, CIATA, y también con la Asociación Peruana de Psicología Social, y últimamente trabajando también el tema de salud mental, ¿no? Asesorando a Médicos Sin Fronteras, y también, ¿no? Con Psicoterapeutas Sin Fronteras, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a tomar decisiones, y las decisiones implican básicamente comunicación, o sea, mensajes, eventos y proyectos. Vamos entonces a continuar, visto todo este panorama, ¿no? Que, como les venía diciendo, se ha dado pues una crisis muy fuerte, producto también de la pandemia, agregada a todas las otras crisis que venían dándose, y que eso implica entonces comenzar a trabajar sobre los temas de la crisis y generar alternativas, porque ningún otro lo va a hacer. Si vamos a esperar que los políticos, que alguien en especial lo haga, etcétera, no lo van a hacer. Entonces, tenemos acá el problema de salud agudizado con una serie de factores sociales que acentúan la iniquidad. Lo hemos visto que este sistema colapsó y frente a ello, entonces tenemos que generar alternativas en salud, ¿no? Luego también tenemos que los problemas psicosociales experimentados por los jóvenes, ¿no? Muestran toda una variedad, pero sobre todo esta encuesta revela que el 25% de los jóvenes toma, por ejemplo, psicofármacos, ¿no? Y vivían situaciones de mucho estrés, mucha incertidumbre. Por otro lado, también se da una crisis educativa, ¿no? En donde se señala que durante la pandemia, pues el Perú fue uno de los países que tuvo cierre de escuelas y una serie de problemas con la virtualidad. Entonces, ¿qué ha significado 10 años de retroceso educativo en una serie de indicadores que están puestos en la diapositiva? Entonces, ¿esto qué implica? Investigar sobre alternativas educativas, ¿no? Por ejemplo, el mismo informe de la UNESCO señala que los objetivos de educación mundial con miras al 2030, ¿no? Se menciona que el Perú es uno de los 3 países de la región sin metas cuantitativas concretas y definidas en este campo de la educación. Pero también tenemos el tema del peligro de la crisis alimentaria,
que se dice que ya empezó, porque tenemos una anemia infantil, tenemos sobre todo agravamiento de este problema en las zonas rurales, tenemos desnutrición y una serie de problemas. Entonces, ya desde hace un buen tiempo, esto se venía a venir y se iba dando, ¿no? Periódicamente. Entonces, de ahí es que me embarqué en diferentes estudios e investigaciones sobre el desarrollo del niño, como se ve aquí en diferentes publicaciones, también como sobre el tema de desnutrición. Y también trabajando, ¿no?, en la posibilidad de optimizar la capacitación en salud mental en diferentes aspectos que implica la salud mental, ¿no? Trabajando e investigando sobre el tema y sistematizando sobre el tema de familia y comunidad, los determinantes psicosociales, las redes multisectoriales, el abordaje en poblaciones de riesgo, las estrategias de emprendimiento y sobre todo teniendo en cuenta como un eje los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, vamos a ver que, como les mencionaba, vimos la importancia a través de la ONG que dirijo, que es Centro CUNAT, de realizar un evento a nivel internacional, que es el Congreso Global de Desarrollo Humano, Bienestar y Calidad de Vida, para fines de este año. Y ahí ya hemos comenzado a recibir investigaciones de diferentes partes del mundo, donde vamos a compartir con toda la comunidad, ¿no? Entonces, ahí ven ustedes los diversos temas, el diseño de políticas sociales, las evaluaciones neurológicas, el estado de bienestar y desarrollo humano, las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Un conjunto de temas que se está investigando por parte de investigadores de los diversos continentes que ya hemos contactado y hemos asegurado la presencia de ellos, y muchos otros están por agregarse, ¿no? Bien, entonces tenemos todos estos temas y dentro de ello también hemos estado haciendo eventos pre-congreso, como les he señalado, dentro de esto de promocionar la investigación, de compartir, y esto lo hemos estado haciendo gratuitamente. Y dentro de esas investigaciones hemos compartido las últimas, las recientes han sido la del doctor Daryl O'Connor de Reino Unido, que presentó nuevas investigaciones a partir de la pandemia del COVID, ¿no? Y que le interesó mucho nuestra situación como para investigar aquí temas, y del doctor Siyad Ali, que ha trabajado mucho sobre el tema del COVID prolongado, ¿no? Y que vemos ahí la necesidad de comenzar a trabajar e investigar mucho más, y también de hacer investigaciones compartidas, ¿no? Este ponente norteamericano, ¿no?, de la Universidad de George Washington, ¿no?, tiene estudios muy avanzados. Ustedes pueden encontrar a ambos, lo pueden encontrar sus estudios en las redes, ¿no? Y saber entonces en qué están trabajando actualmente, ¿no? Invitamos nosotros a la comunidad en general, pero de repente ustedes no se enteraron de esas invitaciones, entonces pueden revisar pues sus aportes a nivel mundial. Pero hay diferentes razones de la problemática psicosocial peruana e investigaciones a realizar en función de nuestra realidad. ¿Por qué se ha dado toda esta situación? Pues tenemos que en el Perú, según lo estudiado por Pablo Macera y también por mi persona, ¿no?, ampliando estos estudios, se han dado diferentes proyectos nacionales desde nuestro antiguo Perú, ¿no?, pasando también por el proyecto Inca y diferentes proyectos que fueron fracasando. Finalmente, el proyecto triunfante fue el Nacional Criollo, ¿no? Y luego fueron un conjunto de proyectos durante la República, el de Pardo, el de Leguía, el de Lapra y el Partido Socialista, el de Velasco, el de Ala, y el último, el de Fujimori, que todos ellos fueron fracasando, ¿no? Fueron teniendo la urgencia de ser superados. Entonces tenemos que este proyecto nacional criollo del cual partimos era un proyecto pues urbano, reformista, pero asociado a la ideología europea. Incluso el proyecto español, ya en ese entonces España pues había empezado a modernizarse, ya tenía planteamientos mucho más modernos,
de cómo gobernar, y el proyecto era más interesante incluso que este mismo proyecto nacional criollo, ¿no? Porque ellos se creían más virreyes que los mismos virreyes. Y hasta ahora, ¿no? Hay muchas personas que se creen virreyes y ya pues frente a España, bueno, haríamos el ridículo porque ellos ya no creen en esas cosas, ¿no? Ellos más bien han logrado una serie de conquistas, mientras nosotros vamos en retroceso. Entonces, la independencia era solo un instrumento para sustituir a los españoles en el comando del Perú, pero no era realmente un movimiento que superara los problemas, ¿no? Todos los movimientos de la independencia fueron básicamente criollos, ¿no? Incluso los intentos de hacer coincidir lo criollo y lo nativo fueron derrotados, ¿no? Fracasaron el proyecto nativo con el criollo, ¿no? Y también hubo también oficiales españoles que trataban de impedir este frente criollo indio y negro, ¿no? Y los ejércitos independientes más bien eran ejércitos más bien de carácter subversivo, ¿no? Y una gran cantidad de peruanos pues estaba en las tropas también de España. Veían que hasta qué punto les ofrecían realmente una alternativa. Entonces, con el primer proyecto ya criollo que se desarrolla durante la República es el de Pardo, ¿no? Que era también bastante pragmático, ¿no? Y era una clase alta, pero muy preparada, ¿no? Eran personas muy preparadas, a diferencia de ahora, que no tienen esa preparación. Eso es un hecho, ¿no? No estoy diciendo nada que no sea un hecho. No vamos a comparar la formación que ellos tenían con la formación que tenían ahora los actuales políticos. Piero Lara trata de continuar esto, pero era más conservador, pero también se nutrió de personas muy capaces, ¿no? Digamos, de personas que podían gobernar bien. Entonces era una, pues, en todo caso, una derecha, pero una derecha muy culta, ¿no? No como a veces se llama, un poco despectivamente también, ¿no? Dicen derecha bruta y achorada, ¿no? Pero hay que ver también hasta qué punto la izquierda también bueno, supera también estas limitaciones. Entonces, se da el proyecto indio, por ejemplo, que no era incorporado, y algunos trataron de incorporarlo, ¿no? Muy pequeñamente Leguía, ¿no? Pero sobre todo el APRA, Mariátegui y Velasco trataron de incorporarlo, pero poco a poco esto no se pudo concretizar, ¿no? Y fue siendo dejado de lado, y vamos a ver de que esto nos va a plantear una serie de investigaciones también. Entonces, en estudios sobre este tema, que son estudios sobre psicohistoria, ¿no? Y que demandan en la actualidad profundizar en las investigaciones de psicohistoria y también de psicología ambiental, porque el tema de ambiental ha sido un tema clave en nuestro país, es que estudiamos sobre estos diferentes componentes de la identidad nacional, como se ve en este libro, ¿no? Pero también seguimos profundizando sobre los indicadores de identidad y estudiamos sobre la identidad personal, la de vecino, la identidad nacional, regional, la mezcla de lo cultural y los espacios comunicacionales, como se ve en esta publicación y otras, ¿no? Pero entonces, cabe preguntarnos, ¿estamos ante una sociedad casi inviable y un Estado casi fallido, como señala el investigador Sinesio López, que es uno de los que más ha investigado sobre este tema y sobre el Estado, ¿no? Bueno, el gran problema es que no hemos podido construir una sociedad integrada y forjar un Estado-nación. Entonces, ha habido varios intentos de reformas del Estado, pero que han ido fracasando. El Estado oligárquico, el Estado nacional corporativo y el Estado neoliberal, ¿no? De tal manera que tenemos una sociedad atomizada, desintegrada, muy discriminadora, racista y aún a estas alturas muy desigual. Entonces, esa búsqueda por la consideración, por la valoración del otro, ¿no? Ha estado de manera permanente en nuestra historia y demanda que nosotros lo estudiemos. Esto ya ha sido estudiado en muchos países, ¿no? La relación con los otros, que implica el respeto, la responsabilidad y el ejercicio de derechos.
Y Jorge Bruce, pues, señala de que ha habido a lo largo de nuestra historia una tenaz alteridad. Esta alteridad, pues, implica que estábamos, pues, con hilos muy delgados en nuestro pacto social que, que se han ido, pues, últimamente tensando, pero además también se ha ido afectando nuestra capacidad de pensar lo que nos está sucediendo, o sea, alejándonos de nuestra realidad. Entonces, lo cierto es que los diferentes gobiernos han generado que una alteridad sea mantenida a raya, ¿no? No se deje pasar el otro, olvidémonos del otro, como se ha dicho incluso todas esas expresiones racistas durante el proceso electoral. Bueno, pues Lima debe ser un país independiente y dejar a su suerte todo el resto, ¿no? Lo cual es una tontería porque evidentemente Lima no podría sobrevivir ni siquiera unos días sin el resto del país. Entonces, pues toda esta necesidad de alteridad ha ido irrumpiendo en el escenario y ha ido exigiéndose a través de diferentes formas, una de ellas en la electoral. Pero más bien estamos frente a un reto en donde debemos trabajar al margen de los dogmas, al margen del partidarismo, y más bien, digamos, aceptar que esta realidad es muy compleja, pero que debemos de defender la democracia desde ese lugar. Como les he mencionado, pues desde diferentes espacios, ¿no? Trabajó en estos aspectos. Pero un problema y una relación muy común que se ha ido dando y sobre el cual debemos generar investigaciones es esta relación entre la verdad, lo indio y la pobreza. Por ejemplo, los diferentes ataques a la Comisión de la Verdad más que nada reflejan un temor por la verdad, ¿no? Y se encubre más bien un desprecio racial. Como decía Mirko Lauer sobre las personas que murieron durante todo este conflicto, ¿no? Que duró buena cantidad de años, ¿no? Estos sectores más pobres, estos sectores sobre todo campesinos, fueron doblemente muertos y doblemente desaparecidos, porque los desaparecieron, los eliminaron y encima, ¿no? Paradójicamente ni nos dimos cuenta que habían muerto, desaparecido, hasta algunos se asombraron que tantos son así, como decir, existieron. Entonces, todo esto ha afectado, ha dejado una huella muy profunda, una herida muy profunda en nuestro cuerpo social, porque la pobreza lamentablemente tapó el agujero, ¿no? Como eran pobres, sencillamente, no importa lo que pasó con ellos. Entonces tenemos que se ha ido prolongando este desprecio, este racismo, discriminación que se dio desde los primeros años de la República, ¿no? Que es discriminación, por ejemplo, ante la justicia, es explotación, se ve en la humillación, en la servidumbre, en la deshumanización. Por ejemplo, tenemos ahí un primer imagen donde se ve pues que se dice no se trata de privilegios, se trata de que así funcionan las cosas, ¿no? Y se ve pues que los siervos cargaban, ¿no? A los hacendados, a los dueños de la hacienda, lo cargaban como si fueran sus esclavos. Y también eran sometidos a una serie de penalidades, como vemos en la segunda lámina. Y miren, por ejemplo, como un presidente, como Prado, recibía, ¿no? A una persona, por ejemplo, que era indígena, ¿no? Él se arrodillaba como si fuera él una persona superior, ¿no? Lo cual cambia con Velasco, tiene buenas intenciones, pero lamentablemente, ¿no? También este proyecto fracasa, ¿no? Entonces se va dando este desprecio, racismo, discriminación que se va reproduciendo constantemente, que implica desprecio y violencia al indio, al cholo, al campesino, al migrante. Y se reproduce en diversos espacios públicos y privados, ¿no? Que están ahí enunciados. Y también se refleja en lo que se llama la psicología del criollo, ¿no?
donde se da una serie de formas de relación muy negativas. Y también en nuevas formas que aparecen, ¿no? El chisme, la envidia y la hipocresía. Y también se dan en lo institucional, en las diferentes instituciones que acentúan las crisis, las diferencias sociales y la discriminación. Bien, entonces, muchas veces se ha afirmado, ¿no? Cosas muy absurdas como que Lima debe constituir en otro país y mil cosas, ¿no? Mil cosas que te han dicho. Y para esto es siempre bueno recordar que hay un término que es époyé, en vez de decir tonterías que se han dicho, ¿no? Que es dejar nuestro juicio y todo aquello que conocemos en suspensión, hasta llegar a conocer la realidad sin prejuicios. Lamentablemente, ahorita estamos en una ingobernabilidad que es curiosamente estable y que le acomoda a muchos, ¿no? O sea, hay un supuesto teatro de que se va a superar las cosas, pero nadie lo supera. Y más bien el problema no es tanto el mensaje, ¿no? Sino los mensajeros. Esto es lo que señalan diferentes investigadores. Luego tenemos el tema de la reconciliación social, sobre lo cual también se debe ir trabajando e investigando, ¿no? Que la reconciliación social no es olvido, no es mala memoria, ni acomodo, ni cobardía, ni tampoco es meros discursos o simplemente emprendimientos o abrazos. Son ante todo políticas sociales que superen ignorar al otro, el excluirlo, el discriminar, el no postergar, el atender a sus necesidades y que replanteen este pacto social para que se superen la intolerancia, la incomunicación, la violencia y se pueda reconstruir nuestra memoria y nuestra historia. Seguimos. Entonces, este proceso es un proceso también de reconstrucción del pacto social y político para hacer una república libre, soberana, integrada, multiétnica y multicultural, ¿no? Que dará lugar a diferentes acciones reparadoras y funcionales, ¿no? De tal manera que sea realidad lo que decía Basadre, la promesa de la vida peruana, lo que decía Arguedas, el Perú de todas las sangres, ¿no? Que esto lo señala uno de los autores de la Comisión de la Verdad, Enrique Bernales. Entonces Lerner, que fue el que presidió esta Comisión de la Verdad, señala que hay que superar la desmemoria y manipulación, porque esta situación es una denegación de la memoria, o en todo caso el uso de la memoria con criterios simplemente partidaristas o de secta. No se ha atendido la propuesta, ¿no?, que presentó en su informe final la Comisión de la Verdad. Solamente ha habido insultos, ha habido adjetivaciones, y así no se puede dialogar de ninguna manera, ¿no? Entonces, de ahí, como les decía, a través de otros espacios como el de Prodemocracia y otros en donde colaboro, pues hay la intención de investigar y de educar en democracia. Es decir, también de formar en educación política. ¿Por qué? Porque hay que formar, se ve a los que van a ser líderes, y a propósito hemos perdido miles de líderes desde hace buen tiempo, luego con la pandemia peor, ¿no? Y entonces ningún país puede resistir eso. Entonces hay que formar en democracia, Estado, nación, gobierno, ciudadanía, derechos, deberes, política, sectores sociales y pueblo, porque parece que se desconoce porque se ve en los hechos concretos que se contradicen. Y además que los medios de comunicación pues también promueven, ¿no?, muchas veces el dogmatismo, el escepticismo, el sectarismo. Entonces hay necesidad de formarse también en políticas sociales, en gobernanza, gobernabilidad, porque todo esto facilita pues el autoritarismo, el conservadurismo, la violencia, el escepticismo, la liberalidad y el término de descolonización que planteaba pues Aníbal Quijano, ¿no? Entonces, sobre todo esto hay que investigar, hay que formar, hay que gestar alternativas y superar pues esta crisis de partidos políticos. No se trata de que se eliminen todos, sino que se elimine el uno al otro, ¿no? Sino que pueda ser superada esta crisis, porque necesitamos pues personas formadas que nos gobiernen. Entonces, otro tema es el de la corrupción, que lamentablemente se ha generalizado y como ustedes ven, las enormes pérdidas que genera. Yo parto por decirles hay que hacer, pero
también he partido de investigar. Y uno de los temas que he investigado es justamente sobre la corrupción en el Perú, ¿no? Como muchos otros investigadores también. También he investigado sobre la educación, sobre el poder y el liderazgo, ¿no? Como por ejemplo que hay muchos peruanos que incluso tienen una moral más bien muy propia de los niños, ¿no? O sea, guiada por premios y castigos, que son muy pocos críticos a la norma y menos se guían por principios universales. También el tema de la soledad del poderoso y de la adicción al poder, cómo esto se relaciona, porque el poder muchas veces provoca estrés y sufrimiento, y en otras lleva a actos malvados, ¿no? Como en muchos hechos históricos que hemos vivido. Entonces, todo esto lo he ido investigando, ¿no? Y luego tenemos que también, ¿no? Como la motivación de poder tiene aspectos positivos, como tiene aspectos negativos, ¿no? Y uno de esos aspectos negativos es el perfeccionismo, el autocontrol excesivo, el aislamiento y la soledad del poderoso, ¿no? Bien. Lamentablemente, hemos perdido muchos líderes y con la pandemia, como vemos, hemos perdido líderes de todo tipo y de mucha calidad, como ustedes pueden ver, en todos los ámbitos, en todos los espacios. La cantidad de profesionales de salud y de psicólogos que hemos perdido, todos ellos de mucha calidad y profesionales intelectuales que muy bien pueden ser líderes, al margen de las posiciones políticas, etcétera, ¿no? Y, como les decía, profundizar en la investigación sobre los aspectos psicosociales de la corrupción, porque desde la familia se va formando estas nociones de poder, disciplina, autoridad, ¿no? Y cómo hay que superar, pues, la desesperanza y también perder la esperanza en cosas que ya no tienen la pena. Y es necesario que la familia y la escuela, pues, pueden desarrollar valores y estructuras psíquicas que sean barreras contra la corrupción, ¿no? Y para eso debemos investigar también sobre estos temas, ¿no? También que la estrategia de guerra psicológica, que también debemos investigar, y en muchos libros he hablado de esto y de lo que he investigado, ¿no? Implica pues una utilización perversa de lo cognitivo-conductual, ¿no? Y que en nuestro país hay muchos personajes que buscan convertirse en pequeños Montesinos. O sea, el problema no es que haya una persona que es Montesino, el problema es que sigue teniendo poder y el problema es que hay muchas personas que quieren ser pequeños Montesinos, ¿no? Y que muchas personas siguen optando por alternativas violentas, no dándose cuenta que las guerras solo traen más pobreza y sufrimiento y sobre todo a los más pobres. Bien, decía Albert Cohen que todas las respuestas están arregladas y que todos lo sabemos, ¿no? Pero parece que no queremos conocer la realidad. El cantante Piero también en una de sus canciones decía, las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar. Pero a veces es tan evidente las cosas, pero de nada nos sirve. También otra investigación que realicé sobre lo que hay que seguir profundizando es y generando alternativas en educación, en estilos de crianza, valores y actitudes ante el racismo. Como una serie de investigadores han señalado que existe un racismo sutil en la actualidad y cómo este racismo está muy ligado a las condiciones de pobreza, ¿no? Algo así como que la riqueza permite que se blanqueen las personas, ¿no? Y hay una coincidencia, pues, de las características del racismo en el Perú, ¿no? Y también que se ve en el populismo también de algunos líderes, como por ejemplo afroperuanos, que buscan afirmar su autoestima y formarse como ciudadanos. Al estudiarlo en estudiantes de psicología y sociología, por ejemplo, con una escala de racismo, vemos que un alto porcentaje decían de que el Perú, la gente blanca, desprecia y basurea la raza negra y de los Andes, ¿no? Que siento que en determinados contextos las personas blancas
acceden a mejores oportunidades de vida, y que he observado más de una vez que alguien era discriminado por el color de su piel, ¿no? Esto también coincide con otros espacios en otras investigaciones. Y se ve pues que hay, incluso tanto en psicología como en sociología, hay pues estas actitudes de racismo, ¿no? Un poco diferenciadas, bueno, que no voy a detallarlas porque nos tomaría mucho tiempo, ¿no? Pero también en salud ha ido planteando sus necesidades, ha ido planteando un conjunto de investigaciones necesarias. Estas son algunas de las líneas de investigación sobre el sistema, la atención y la gestión que deben darse en salud, ¿no? Sobre la accesibilidad, sobre la atención integral, sobre la promoción de la salud, su organización y gestión, etcétera, ¿no? Planteadas en documentos, pues, oficiales, ¿no? También hay necesidad de enseñar en nuestro país, y eso mostrando diferentes investigaciones y estudios que muestren cómo ha sido nuestra realidad y aprender de nuestra historia, que hay que enseñar, que hay que saber ganar y hay que saber perder. Que se aprende también de los errores. Y esto va desde los problemas de pareja a otros problemas. Y que hay que aprender a comunicarse sin violencia, ¿no? Y como les digo, esto vale para la familia, vale para la pareja, vale para el fútbol, vale para los problemas nacionales, vale para todo, ¿no? Porque queremos solamente ganar, ¿no? Porque es un afán, ¿no? Como que no vemos que ganamos en muchos aspectos, ¿no? Y buscamos ganar en donde no podemos ganar. Entonces, pues como les decía, esto se da desde los temas de familiares hasta en los temas mayores, ¿no? Mi hija menor, pues hizo una publicación donde decía, como pueden ver, Perú tiene más deportes en los que sí destacan deportistas que llegan a los mundiales. Arriba Perú, carajo, dice, ¿no? Y presenta, pues, diferentes experiencias donde Perú ha llegado a los mundiales, ¿no? Pero que son ignoradas, que no son valoradas debidamente. Y frente a toda esta realidad, miren, el Parque Kennedy, el día del partido de fútbol entre Perú y Australia, miren cómo estaba. Ahí sí todos nos volvimos muy peruanos. Y lamentablemente una crítica muy certera, aunque no guste, y aunque esto también, con esto me haga antipático, diré que es muy certero lo que dijo pues Hildebrand sobre este tema. En su artículo Dios no es peruano, dice, ¿no? Bien, diferentes estadísticas poblacionales nos muestran cómo estamos en realidad. Entonces, otro problema, otros problemas son de que la población mayoritaria son jóvenes y que por lo tanto no se cubren sus expectativas y hay que buscar alternativas frente a ellos. Entonces tenemos que investigar sobre eso también, sobre el centralismo, la migración hacia el Perú y también hacia afuera del Perú, ¿no? Que genera una serie de problemas en la actualidad. También el bajo nivel de instrucción y de baja calidad de la educación. Entonces es clave investigar también sobre estos temas relacionados con la educación, pero también es clave investigar sobre psicología económica para generar alternativas, ¿no? Recordemos que la psicología económica ha dado a la psicología 2 premios Nobel, Thaler y Kahneman, ¿no? Y luego tenemos pues que sobre este tema de la migración, miren, tenemos que en el Perú, ¿no? Miren el alto porcentaje de peruanos, casi 3 millones, que están en el extranjero, y de ellos 1 millón que está en Estados Unidos y luego en otros países. Menormente están en Europa, en Asia y en Oceanía, ¿no? Pero miren, en México solamente 30 millones ya han emigrado a Estados Unidos, ¿no? Y esto genera una serie de problemas que también tenemos que investigar. Otro problema de investigar en salud es el tema de dejar el cigarrillo, de trabajar sobre el tema de tabaco,
¿no? Entonces hay que investigar este tema, hay que buscar prevenir el consumo del tabaco porque está haciendo mucho daño, ¿no? También señalar que la enfermedad mental no nos acerca como país a resolver el problema, y hacerlo más bien conduce a discriminar a toda persona que tenga un problema de salud mental, incluso aunque tenga una pequeña alteración, y lleva a estigmatizar contra las personas que tienen enfermedades mentales. Entonces el problema va más allá, ¿no? Y eso hay que seguir investigando. Una serie de autores han señalado cómo esto se renueva, lo del racismo, la discriminación, etcétera, y esta separación entre los peruanos, como esta investigación de Yamamoto, donde señala que un alto porcentaje de peruanos se tipifica de que hay muchos chismosos, hipócritas, envidiosos, ¿no? Y violentos, ¿no? Bien. Entonces no se trata de negar una realidad, se trata de que hay un buen porcentaje y hay que superar esto. Y más bien buscar personas que nos apoyen, que nos inspiren, que nos animen, ¿no? Que nos transmitan confianza y que nos saquen todo lo mejor de nosotros mismos. Y eso es lo que se señala, se denomina una persona vitamina, ¿no? Busquemos personas vitaminas en todos los espacios y para todos los asuntos. Nuestra mejor historiadora quizá es Carmen Madenboy, que dice que no hay un verdadero amor por el Perú ni un respeto. Lo que necesitamos es respeto, responsabilidad en nuestro país. Y eso es lo que falta mucho, ¿no? Porque a partir de eso se da el ejercicio de derechos, se respeta a todos el derecho y no se da las divisiones. No hay el respeto al Perú, ni amor al Perú ni a nuestra cultura, sino que paramos de escándalo en escándalo y de rencor en rencor y de venganza en venganza, ¿no? Y que más bien se ve en el actuar político que hay que eliminar, que hay que destruir al enemigo en vez de unirse para enfrentar al verdadero enemigo. Y que lamentablemente hay un proyecto nacional ni tampoco hay un diálogo. Entonces, sobre todos estos aspectos psicohistóricos, los problemas específicos, hay que investigar. Si no, estamos en el aire, estamos investigando cosas, pues que sí, dan un pequeño aporte, pero bueno, ¿no? No estamos yendo a lo sustancial, a lo que nos demanda el país y lo que demanda la psicología, ¿no? Entonces, también ya llegando a lo último de estos análisis, otra vez Sinesio López, que es el que mejor ha estudiado estos temas, hace lo que él denomina un análisis de las situaciones. Y nos dice que hay que, pues, precisar cuáles son los verdaderos poderes en nuestro país, cuáles son poderes fácticos. Y nos hace recordar que la CONFIED manda en la economía, los medios oligopólicos en la sociedad y en la conciencia de la gente, y las Fuerzas Armadas en el Estado. Y el poder que tienen es por defecto. ¿Por qué? Porque carecemos de una sociedad civil y vigorosa, de movimientos sociales, de un sistema de partidos sólidos, y que esto hay que investigarlo para generar alternativas. Y también hoy estamos ante una revolución de las comunicaciones, que también he tenido aportes e investigaciones sobre este tema, y hay que seguir profundizando sobre este tema de la psicología de la comunicación, del marketing, de las diferencias en el consumo de nuestros pobladores, etcétera, etcétera, ¿no? Y hemos entonces, producto de esta revolución mundial de las comunicaciones, hemos pasado de una sociedad de clases del siglo XX a una sociedad de informales en el siglo XXI. Y básicamente los informales son la gran mayoría, un altísimo porcentaje en nuestro país. Y sobre estos sectores informales hay que investigar, hay que profundizar sobre los informales, sobre los emprendedores, etcétera, etcétera, y generar proyectos también, ¿no? Y alternativas. Entonces, dentro de este panorama, este análisis de las situaciones, que sería lo más correcto, ¿es representable política y socialmente una sociedad así de informales?
Se plantea este interrogante Sinesio López. Y dice que sí, que es difícil, pero no imposible. Y hay que comenzar por nuestra condición de ciudadanos soberanos y en democracia, que pues implican que son los que realmente son los titulares del poder. Democracia significa poder del pueblo y no de otros, no de que llegué a un cargo, entonces ya no creo en nadie y deme todos los privilegios y protégeme y ayúdeme a nunca salir del poder, ¿no? Estoy ironizando un poquito, exagerando un poquito para que se entienda, ¿no? Y como siempre yo digo, podemos seguir un proceso para la solución de problemas. Pero esto parte de definir bien un problema, que muchas veces se definen mal los problemas, como hemos ya mencionado en otras diapositivas. Pero para definir bien un problema hay que darse cuenta que hay un problema. Porque si no te das cuenta que hay un problema, eso sí que es un problema. Y a veces queremos que nos digan lo que queremos, que nos pinten una realidad que deseamos, pero no queremos saber la realidad, ni personal, porque no quiero crecer, no quiero avanzar, quiero seguir en mi zona de confort, y tampoco en la sociedad porque me atormenta, ¿no? Es como le digo a un amigo, tú que eres mi amigo, que dice que siempre me escuchas, mira lo que me ha hecho este otro amigo, fíjate, me ha hecho quedar mal con esta persona, con esta otra, me saco provecho de esto, mira, yo sé que es un error, pero también es un error de cómo ha podido hacer eso. No, no me hables de eso, por favor, no aguanto. Pero quiero hablar contigo. Todo es superable, Víctor. Le digo, ¿sabes qué? Ya me has decepcionado totalmente. No tengo ningún ánimo de dialogar ahorita. Tendrá que verse mejor situación y sobre todo tendrás que demostrar con hechos. Porque si vamos a estar así, que avalamos cosas que no se pueden avalar, pues sencillamente no queremos ver la realidad. Y si no queremos ver la realidad, como yo puedo conversar con una persona que no quiere ver la realidad, que es como un demente. Puede ser muy simpático, etcétera, ¿no? A veces una pareja puede ser muy simpática, ¿no? Siendo media loca, o loco, pero lamentablemente tiene que crecer. Y el crecer no es postergable, es impostergable. Hay que crecer, hay que salir de nuestra zona de confort y hay que aceptar la realidad y enfrentarla, porque si no, no llegamos a nada. Porque si no decimos que somos amigos y en verdad no somos amigos, que estamos unidos y no estamos unidos, que queremos mucho al Perú y que victoriamos por cada gol y no lo queremos, que somos responsables ante la pandemia y no somos responsables, que somos pareja y no somos pareja, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces lo primero es reconocer el problema. Como dice la directora regional adjunta de las Naciones Unidas, Mujeres para las Américas y el Caribe. Lo primero es reconocer el problema y empezar el cambio. Luego tenemos que encontrar los mecanismos, las instituciones, los instrumentos, el financiamiento para redistribuir los cuidados y consolidar las políticas. Todos entonces debemos trabajar por estos temas que los he mencionado en enormes cantidades, he mencionado temas que les habla Partido por Investigar y los motivos a seguir investigando y profundizando sobre estos temas, ¿no? Para ir hacia una sociedad del cuidado, donde ya no nos encuentre desprevenido estas pandemias y entremos en colapso de los sistemas y nos afectemos en salud y en educación, que son pilares de nuestra ciudadanía y del crecimiento humano. Muchas gracias por su atención y bueno, si hay algunas preguntas, encantado de contestarlas.
Doctor Víctor, muchísimas gracias por la exposición de su tema. Y sí, efectivamente, nos han estado enviando algunas preguntas para que nos pueda ayudar a resolverlas. Así también quisiera, por favor, mencionar al público que está conectado con nosotros que vamos a estar compartiendo un enlace en los comentarios para que puedan registrar su asistencia. Y bien, vamos con la primera pregunta. Dice, ¿cuáles son los dilemas éticos en la investigación psicosocial? Adelante, doctor Víctor, con su respuesta. Sí, ahí nos encontramos ante algo interesante que dijo Vargas Llosa. Vargas Llosa ha dicho muchas cosas interesantes, ¿no? No hay que satanizar totalmente a las personas. Las personas tienen aspectos positivos y aspectos negativos, ¿no? Entonces, él dijo de que hay dos luchas, hay lucha entre dos morales, dos tipos de moral, ¿no? Una moral, pues, que es de la conveniencia y una moral, pues, tradicional. ¿Qué digo? ¿Digo realmente las cosas como son o lo que conviene? ¿Hasta qué punto puedo decir toda la verdad? Y dice que estas dos morales deben fusionarse, que no podemos ocultar totalmente la verdad, que podemos ser cuidadosos al decirla, pero no podemos ocultar la verdad, ¿no? No podemos actuar solamente por conveniencia, porque esto, pues, le conviene sobre todo a los corruptos. Entonces, tampoco podemos ser imprudentes, ¿no? Y ahí tenemos muchas cosas, ¿no?, que dilucidar. Por ejemplo, el no plagio, por ejemplo. Algunos quieren, como sea, crecer, ¿no? Y llegar a lo que me pide la academia. La academia me pide que yo tenga tantos Scopus, que tenga tal puntaje, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos decían, incluso de mi persona, decían que no soy investigador. Que cuando vieron de todo el puntaje que saqué en Concitet, ya no sabían qué decir. Pero, y así dicen de muchas personas. O sea, solamente yo soy el investigador, el resto no es investigador. Esto es algo que es narcisista totalmente, ¿no? Debemos superar esa discriminación que hacemos. Debemos entonces evitar el no plagio, el plagio, ¿no? Evitar el ser irresponsables al mencionar, al colocar a las personas como sea, aunque no hayan hecho la investigación. El afectar a las personas, no me importa, con tal de yo tener un puntaje. Y también el no mencionar, ¿no? Yo menciono, como ustedes han visto en esta conferencia, menciono hasta lo que converso. No digo, yo digo esto, tal persona me lo dijo, ¿no? Tal persona afirmó, porque también hay que darle su crédito. Entonces, creo que hay muchos temas. Concitet tiene incluso muchos videos colgados en donde detalla por qué hay que seguir todas estas normas éticas. Entonces ahí nos encontramos en muchos dilemas, ¿no? Porque sabemos que a veces lo ético genera dilemas, ¿no? ¿Por qué opto? ¿Por este valor o por el otro? ¿No? Es difícil a veces decidir, ¿no? Entonces, pero hay que, pues, apostar siempre a lo que dicen los estudios de psicología, a una moral de principios, ¿no? A una moral autónoma, ¿no?, de principios universales. Bien, gracias, doctor Víctor, por su respuesta. Bien, tenemos la siguiente pregunta que nos está llegando. Por favor, si tienen más inquietudes, escriban al Facebook para nosotros ir mostrándolas, mencionándolas aquí para el doctor Víctor nos puede ayudar, por supuesto, a absolverlas. La siguiente pregunta dice, en la actualidad, ¿cuáles son los problemas psicosociales más alguidos en nuestro país? ¿Podría recalcarnos, ¿no?, sobre este tema? Adelante, doctor Víctor. Bueno, el más saltante es el de la salud mental, que está reflejándose en estrés, en depresión y en estrés postraumático. Ese es el primero, ¿no? Luego tenemos el del narcotráfico, donde también está asociado con el tema de las adicciones. Sigue en primer lugar las adicciones a sustancias y no se menciona
dos sustancias, justamente por eso, porque se ve la conveniencia, ¿no? Más que apostar por la verdad. Más que otras drogas, lo que más afecta, y eso de repente no le gustará a alguna persona, ¿no? Es una broma, ¿no? El alcohol y el cigarrillo, que están produciendo tanto daño. Y aprovecho para decir que el cigarrillo electrónico es tan dañino como el cigarrillo. Y a eso hay investigaciones. Yo estudiaba en la Universidad de Johns Hopkins, recibiendo una serie de investigaciones de universidades muy prestigiosas, donde señalan el daño que hace el cigarrillo electrónico. Entonces, el tema de la corrupción, que tiñe todo y que daña todo, ¿no? El tema de la violencia que se da en diferentes espacios, desde la familia, la pareja, y con formas muy variadas. El mismo tema de la pareja, creo que en diferentes talleres de pareja, yo he mencionado que no sabemos buscar pareja, seleccionar pareja, encontrar pareja, ir a los sitios adecuados o las formas adecuadas para conseguir pareja, ser pareja, saber discutir en pareja, saber manejar la educación de los hijos siendo pareja, ¿no? Y tampoco sabemos terminar con pareja, o sea, estamos bien inmaduros, ¿no? En ese aspecto. Entonces, otro es el de los conflictos psicosociales, hay que profundizar más, y también de las alternativas, ¿no? Económicas también, ¿no? Hay un poco, es que se hace necesario que avancemos en psicología económica también, ¿no? Porque necesitamos muchas alternativas. En la prevención de desastres también, que es muy común en nuestro país que haya desastres, ¿no? Entonces, son algunos de los temas más comunes a nivel psicosocial. Gracias, doctor, por su respuesta. Y bueno, nos siguen llegando algunas inquietudes. Tenemos aquí, de parte de la doctora Mari Román, dice, la Segunda Guerra Mundial trajo como consecuencia un retraso en el desarrollo cognitivo que no pudo ser superado. ¿Considera usted que el retraso en la educación durante la pandemia habrá traído la misma consecuencia? Y también nos manda sus saludos, por supuesto. Adelante con su respuesta. Sí, de hecho, en la pandemia, pues, ha entrado en colapso los sistemas de salud y de educación, y esto ha generado frustraciones, ha generado que no se encuentre empleo, eh, decepción, desesperanza. eh, y miren, las guerras mundiales han generado horror, ¿no? Horror por la cantidad de muertos, heridos, de personas violentadas, etc. Y al poco tiempo de contemplar ese horror, que incluso se formó ahí un sistema de naciones, nos embarcamos en una Segunda Guerra Mundial. Y ahorita estamos ante ya el peligro de una Tercera Guerra Mundial, incluso se dice que ya empezó. Y esto va a generar, pues, también, como se ha visto, un cambio, pues, un cambio político a nivel mundial, ¿no? Un cambio de sistema, un cambio de poderes, ¿no? Entonces, y eso va a generar toda una serie de consecuencias a nivel de los países, también crisis, y tenemos que enfrentarlas, ¿no? Y esto afecta en mucho la educación. Cuando hay guerra, sea interna o sea externa, se afecta mucho, sobre todo los más débiles, los niños, los ancianos y las mujeres. Es una violencia increíble. Entonces llega un ejército, los violenta a ellos. Llega otro, también los violenta. Y llega otro, también. Total, todos lo violentan, todos lo violan, todos lo prostituyen, todos lo utilizan, etc. Y muchos jóvenes ilusionados luego, pues, se dan cuenta que no se saca nada de las guerras, ¿no? No se saca nada. Sin embargo, estamos avanzando en lo que se refiere a la participación con las técnicas de información y comunicación, que creo que han suplido mucho a las deficiencias en educación. Creo que por ahí debemos trabajar mucho, ¿no? Como generar una alternativa, ¿no?
trabajar con las redes virtuales, pero también con redes de apoyo, generando redes de apoyo para diferentes cosas, ¿no? Sí, gracias. Un saludo a Mari. Gracias por su respuesta, doctor Víctor, y también le mandamos un saludo, por supuesto, a la doctora Mari, que nos ha hecho llegar pues esta inquietud. Esperemos haberla absuelto. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo elegir una problemática psicosocial para investigar? Adelante con su respuesta, doctor Víctor. Sí, primero que no podemos llamar psicosocial a todo, ¿no? Por ejemplo, psicosocial quiere decir que es de gran magnitud, que comprende un gran número de personas, ¿no? Entonces, esto también hay que tener la moderación, ¿no? Porque si implica casi toda una comunidad, aunque ellos sean minoría, pues es toda una comunidad, entonces es un problema psicosocial, ¿no? Pero no se puede hacer problema psicosocial a todo, todas las cosas no son problemas psicosociales, ¿no? Por ejemplo, la violencia familiar se ha hecho un problema psicosocial, un problema de salud pública, ¿no? Por lo general, los problemas psicosociales son problemas de salud pública. El problema del consumo de drogas, de las adicciones en general, del tabaquismo, del alcoholismo, por ejemplo, son problemas psicosociales, ¿no? El problema de la corrupción que están extendidos, ¿no? Entonces, todo eso, donde se combina, ¿no? Factores básicamente psicológicos, sociales, antropológicos, culturales, ¿no? Se combinan y a veces no descubrimos, ¿no? Recuerdo hace años atrás que una psicóloga social muy comprometida, ¿no? Verónica Ceballos, que ahora trabaja en la selva, antes trabajaba con el tema mujer, educación sexual y luego con el tema de tierra de hombres, ¿no? Es una ONG. Y ella mencionaba que el problema del abuso sexual es un problema psicosocial. Y muchos se quedaron sorprendidos, ¿no? Decían, ¿qué? Pero eso es un problema que se da en algunas personas, problemas individuales, psicosociales, o sea, que tanto se ha extendido. Bueno, ella tenía más visión, porque ya el problema se había convertido en psicosocial, sino que necesitaba que se visualice nada más. Ya hace rato que estaba haciendo un problema psicosocial. Y estoy hablando, pues, de más de 30 años atrás, ¿no? Ahora es un problema, evidentemente. Cuando digo violencia, estoy diciendo toda la forma de violencia. Y una de ellas es la violencia sexual. Muchos niños lo sufren, muchas mujeres lo sufren. Y la justicia debe ser drástica al castigar. Ahí no puede haber contemplaciones, no puede haber negociaciones ni nada. Sencillamente castigar y sentenciar, ¿no? Y para ello, pues creo que los psicólogos jurídicos están realizando una importante labor al investigar y al contribuir en esta labor, ¿no? Gracias. Gracias por su respuesta, doctor Víctor. Y tenemos otra pregunta relacionada a esta pregunta que dice, en las investigaciones de los problemas psicosociales, ¿qué es más recomendable? ¿Realizar una investigación cuantitativa o cualitativa? Adelante con su respuesta. Sí, buena pregunta también. Bueno, hubiera querido trabajar sobre muchos temas, ¿no? Pero no sabía cuál elegir, ¿no? Entonces, que cogí este tema macro. Miren, la diferencia entre lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿no? A veces lleva muchos mitos, ¿no? Mitos sobre lo cuantitativo, algunos de menospreciarlo y tiene su gran validez, y algunos también menospreciar a lo cualitativo, ¿no? Hay una serie de mitos. Por ejemplo, que la investigación cualitativa no hay cifras de que es más fácil. No. Ninguna es más fácil ni más difícil, ni no es que no haya cifras en una y en otra. No. Son mitos. Lo que pasa es que no conocen realmente, ¿no? Y ahora pues hay plataformas, software, ¿no? Como Python y como otras que son mucho más superiores a las de SPS y otras, ¿no? Que están utilizando. Y también la labor social y psicosocial, ¿no? Muchas veces se combinan los dos métodos, ¿no? Para un aspecto utilizamos lo
cuantitativo y la otra cualitativo. Hay cosas que no se puede, cosas muy, por ejemplo, muy privadas, ¿no? Por ejemplo, una vez investigábamos sobre las causas del embarazo no deseado, ¿no? El embarazo, sobre todo en las adolescentes. Si responden a una encuesta, pues responden lo esperado, ¿no? Pero trabajamos en términos cualitativos y demostraban, si tengo un hijo, quizá alguien me querría. Si tengo un hijo, quizá se case conmigo. Si tengo un hijo, quizá mis padres se fijen en mí. Si tengo un hijo, quizá tuviera alguien que me apoye, ¿no? Etcétera, etcétera. Serán causas terribles que no se lo confesaban las personas y que es muy difícil compensar, ¿no? Temas de sexualidad que también hay muchos en nuestra sociedad, es un poco difícil hacerlos de manera cuantitativa, pero se puede combinar ambos métodos, ¿no? Ya, entonces, como le digo, hay unos aspectos que más requieren lo cuantitativo y hay otros lo cualitativo. Ninguna es mejor que otra, ¿no? Y más bien hay que superar todos los mitos que hay alrededor de ambos, que sería toda una conferencia, ¿no? Gracias por su respuesta, doctor Víctor. Vamos con la última pregunta y dice así: ¿cuáles son los instrumentos psicológicos que ayudan a evaluar los factores de riesgo psicosocial en adolescentes? Adelante con su respuesta. Bueno, depende del campo, ¿no? Depende del campo. Por ejemplo, hay pruebas muy buenas en lo jurídico, hay pruebas muy buenas en lo, por ejemplo, de personalidad que está incidiendo en muchos aspectos, ¿no? Hay pruebas de ansiedad muy potentes, ¿no? Por ejemplo, Musito y García, por ejemplo, son dos investigadores que han aportado con muchos instrumentos, ¿no? También hay, por ejemplo, pruebas sobre la de Olson o la de otras sobre el tema familiar, por ejemplo, que profundizan mucho. Entonces, hay, como les digo, instrumentos muy buenos en el campo clínico para ver personalidad y otros asuntos. En el campo también de educativo para lo que es, por ejemplo, el bullying, ¿no? El acoso entre pares, la violencia en la escuela, otros en forense que permiten precisar mucho, sobre todo los criterios de verdad, ¿no? Y de autenticidad en los relatos. Hay también en la misma social y comunitaria, hay pruebas que nos acercan mucho a la realidad, ¿no? Entonces hay buena cantidad de instrumentos en estos momentos como para, y cada vez se van optimizando, cada vez van puliéndose, ¿no? Más bien creo que hay que actualizarse sobre eso, porque veo en diferentes lugares que son pruebas muy antiguas, ¿no? Muy antiguas, desde los primeros años de estudio. Yo veía esas pruebas y no sé, que hasta ahora sigan, que no hay otras pruebas, ¿no? Me pregunto, ¿no? Bueno, un gusto haber estado con ustedes. Inquietudes muy amplias como para cada una hacer una conferencia sobre ellas. Y un gusto. Muchas gracias nuevamente por esta invitación y nos veremos muy pronto. Muchas gracias, doctor Víctor, a usted pues por haber resuelto todas estas preguntas y gracias también a quienes nos las han enviado para poder resolverlas con el doctor Víctor. Yo le voy a ceder nuevamente la palabra, por favor, para que nos pueda brindar sus últimas recomendaciones para cerrar con esta ponencia. Adelante, doctor Víctor. Bueno, lo primero, ante todo, si decimos que somos investigadores, conocer nuestra realidad. Conocer nuestra realidad, también informarse mucho de otras realidades para comparar nuestra realidad con otras, conocer mucho, conocer a otros países nos ilumina mucho, ¿no? Nos permite ver qué de cosas nos está faltando también y hay que ligar nuestra investigación a los problemas más saltantes para que la psicología se vaya posicionando, porque eso es lo que le interesa a las personas, ¿no?
no una cosa que le interesa a unos cuantos. Eso sí puede servir, que le interesa a unos cuantos, quizá para perfeccionar alguna cosa estadística, alguna cuestión y por ahí, ¿no? Puede servir, pero sirve más a los técnicos, ¿no? Pero necesitamos que esas investigaciones además no queden en los archivos de las universidades, que vayan, sobre todo en términos de conclusiones y recomendaciones, como propuestas, como alternativas, como propuestas a los ministerios, al Congreso, a diferentes instancias para aportar al cambio de nuestra sociedad y ir superando estos problemas psicosociales. Muchísimas gracias por su asistencia, por su participación, por su interés y nuevamente a la UPLA por brindar estos espacios. Los felicito y también por haber invitado el día de hoy. Gracias. Hasta siempre. Gracias a usted, doctor Víctor Montero. Bueno, nosotros a nombre de la universidad, de nuestras autoridades también, le reiteramos nuestro agradecimiento y por supuesto también a nombre de todo el equipo académico de la Escuela Profesional de Psicología por hacerse, por supuesto, usted presente con nosotros y poder compartir sus conocimientos respecto a este tema. Como usted lo ha mencionado, es un tema bastante amplio y esperemos, por supuesto, tenerlo en una próxima actividad académica para seguir hablando de este tema importante. Y bien, de esta manera nosotros llegamos a la parte final de esta conferencia. Agradecemos también a quienes han estado comentando, aportando quizás con algunos puntos de vista respecto a este tema y también, por supuesto, a quienes nos han enviado sus preguntas. Esperemos que este tema los haya ayudado mucho y hayamos tomado también apuntes respecto a ello. Vamos a compartir también un enlace de la encuesta de satisfacción en el chat, por favor. Nos gustaría que todos los participantes puedan rellenarlo. Y siempre, por supuesto, también reiterando el compromiso de nuestra universidad de seguir formando grandes profesionales. Gracias a todos por su atención. La Escuela Académico Profesional de Psicología de la Universidad Peruana Los Andes forma profesionales con competencias que le permiten intervenir y comprender al ser humano en los diferentes ámbitos de su vida, mediante una adecuada interpretación de los fenómenos psicológicos, con la finalidad de lograr su bienestar y equilibrio emocional. Nuestros estudiantes reciben una sólida formación científica, integral y competente, orientada a mejorar la calidad de vida de las personas y la sociedad, desempeñándose eficazmente en los campos clínico, educativo, organizacional y social comunitario. Nuestros futuros profesionales desarrollan sus aptitudes académicas en amplias instalaciones, bibliotecas físicas y virtuales, modernos laboratorios, talleres y la potente plataforma virtual Blackboard. Aquí se forman profesionales capaces de comprender, estudiar y analizar el comportamiento humano en el ámbito individual y social. Aplicamos nuestros conocimientos y habilidades en garantizar el desarrollo y bienestar mental e integral de las personas. Nuestro modelo curricular tiene un enfoque integral en la formación profesional de nuestros estudiantes y está orientado al mejor desarrollo de su aprendizaje, considerando su perfil y los estándares de calidad necesarios para tener mayor competitividad. Nuevos tiempos, nuevos desafíos, nuevos compromisos. Crea tu futuro en la UPLA. ¿Qué pasó?